Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en un lugar remozado, pero que tiene ya atesora más de 40 años de historia. Lo ven bien, estamos rodeados de libros, estamos rodeados de conocimiento relacionado con la profesión veterinaria, porque en los próximos minutos, en nuestro cara a cara, vamos a hablar con el que ha sido y es presidente de los veterinarios burgaleses durante más de 2 décadas. Estamos hablando de Tomás Fisac Frías. Tomás, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Israel. Muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestro colegio. Muchas gracias a ti por venir a la Casa de los Veterinarios y a una casa que está abierta a toda la sociedad. Hablábamos de 2 décadas, si no me equivoco, 21 años consecutivos como presidente, ahí es nada, ¿eh? Bueno, por darte una fecha, de octubre del 2000. Ya vamos por camino de 21 años, sí, más de 20. En las últimas 2 décadas, la vida en general ha cambiado mucho, ha avanzado mucho, demasiado rápido. Imagino que en la profesión veterinaria también se ha notado ese cambio vertiginoso. Sí, evidentemente, si uno echa la vista atrás y piensa en estos 20 años, han cambiado mucho las cosas. En primer lugar, quizá simplemente el número de colegiados. Cuando yo me colegié, que sí que fue un poco antes, éramos menos veterinarios, bastante menos, ahora somos un colectivo amplio de 450, básicamente una profesión que era masculina y ahora es femenina. Era un colectivo que estaba mayoritariamente representado por lo que eran funcionarios, que eran veterinarios titulares. Bueno, y ahora evidentemente también hay funcionarios, pero el cambio significativo ha estado en el ejercicio libre de la profesión, el número de clínicas y el número de veterinarios que ejercen de una forma libre el tema de pequeños animales, por ejemplo. Es usted uno de los presidentes más longevos, y no el que más, ¿no?, de tanto tiempo, pero en su caso de casta le viene al galgo, podríamos decir, ¿no?, tirando de metáfora animalista, porque su padre también fue presidente del Colegio de Veterinarios, es más, si no me equivoco, es presidente de honor, ¿no? Sí, efectivamente, pero yo nunca me lo planteé ni por tiempo ni por serlo, ¿no? Yo sí que es verdad, soy hijo de presidente y soy nieto de presidente, pues nosotros originariamente somos de Segovia y mi abuelo también fue presidente del Colegio de Segovia, pero nunca te planteas ni deseas, en tu mente está ser presidente, ni siquiera los años, pero las circunstancias cambian, hay ciertos movimientos, hay gente que te lo pide, hay circunstancias puntuales a lo largo de la vida, te lo exigen y después pues es una cuestión de renovación, porque esto es un tema democrático y hay una renovación cada 6 años en este caso, y bueno, pues aquí estamos hasta que los colegiados digan que es el tiempo de acabar. Hablaba de su padre, hablaba de su abuelo, lo suyo es una saga, alguno que nos esté escuchando, algún espectador dirá, bueno, sagas hay muchas, pero la de los Fisac se remonta a mediados del siglo XIX, casi desde su tatarabuelo, relacionados ya con la veterinaria. Sí, claro, vamos a ver, la Facultad de Veterinaria, la primera Facultad de Veterinaria que hubo en España es del año 1792. Desde esas épocas, un poquito después, a principios de 1840, los anteriores a mi tatarabuelo, que también era veterinario, eran albeitas serradores, es decir, somos tan largos como cualquier otra saga que pueda haber en España, pero evidentemente, pues sí, por lo que sea, en nuestra casa siempre hemos vivido el ambiente veterinario y no somos uno, somos varios hermanos, en mi casa somos 5, mi padre también tuvo otro hermano veterinario y mi abuelo también lo tenía, es decir, que somos varios en la familia. 5 generaciones, sí, ligados a Segovia hasta que su padre apareció por tierras burgalesas y ahí se afincó. Sí, bueno, mi padre acaba la carrera hacia los años 50 y entonces él llega en un tiempo que también ocurre como ahora, hay un poco plétora veterinaria y él estuvo pues 7 años después de haber aprobado las oposiciones ayudando a su padre en el Cantalejo, que es su pueblo y es mi pueblo, y a partir de ahí hubo un concurso de traslados y él le oía contar que fue pidiendo lo más cerquita de Segovia, alrededor de Segovia, llegaba a Burgos. Bueno, llegamos a Burgos y también nos acogieron en esta provincia, que nos hemos hecho burgaleses ya. Y mi padre siempre ha dicho que fue el primer destino y el único, porque ejerció toda su carrera profesional el único destino y está enterrado en ese pueblo. En Villamayor de los Montes. En Villamayor de los Montes. Donde tiene una calle también, si no lo recuerdo mal. Bueno, yo veraneé muchos veranos de niño en Madrigalejo, que sí, está prácticamente al lado, íbamos mucho a Villamayor con la bicicleta por el camino, cruzando por debajo de ese tren directo, ¿no?, Madrid-Burgos, que ahora en estos momentos a ver si somos capaces de recuperar, y recuerdo leer ese nombre.
Pues sí, eso es una de las cosas que a él le envidia, porque los españoles somos muy aficionados a reconocer cuando alguien ya no está, pero mi padre, de las cosas que más ilusión le hizo fue el reconocimiento por parte del pueblo de dar una travesía, la travesía veterinaria Mancio Oficial Mar Domingo, pues lo vio en vida y le hizo mucha ilusión. Y desde luego yo también y mis hermanos estamos muy agradecidos a que en su momento la administración local de un momento tomó esa decisión que nosotros agradecemos, aplaudimos, y tengo que decir que mi padre estuvo siempre muy agradecido y muy ilusionado. ¿Usted nació ya en Villamayor? No, yo nací en Cantalejo. En Cantalejo, Segovia. Mi padre vino en el año 57, yo soy de un año antes, y vinimos ya 3 hermanos de los 6 que somos. Pero muy pequeños, ¿no? Llegaste muy pequeños, es decir, apenas con 1 año llegamos aquí, y mi infancia de Cantalejo, de la parte de Segovia, únicamente recuerdo, porque eran mis abuelos de ahí, los veranos que íbamos como muchos nietos que pasan los veranos con los abuelos, pero mi vida está vinculada desde el primer año de edad a Villamayor, donde fue mi tiempo escolar, donde fue mi vida, donde estuvo hasta la adolescencia, hasta que empiezo a estudiar y empiezo a ejercer, estoy vinculado a Villamayor de los Montes. ¿Qué recuerda de esos años de infancia en el pueblo? Porque Pues los pueblos también han cambiado muchísimo, ¿eh? Claro, pues también. Me acuerdo que era un pueblo, pues dentro de lo que cabe, pues, importante. Como tú dices, importante, de tipo medio, casi pequeño, pero lleno. No vaciamos. Y bueno, por decirte, mi época escolar, yo me recuerdo que entonces, y hablo de los años 60, de la primera mitad de los años 60, la década de los 60, que probablemente había 2 escuelas, una de chicos y una de chicas. Luego ya cuando teníamos algunos años empezó una que llamamos de párvulos, que era mixta, chicos y chicas, pero en cada clase de chicos y de chicas seríamos unos 40. Entonces aquello era el ir al colegio y salir a los recreos, jugar, aquello era tremendo. La cantidad de chicos que estábamos ahí, y esto lo recuerdo con mucha ilusión. La vida era un contacto, estábamos todo el día en la calle, un contacto con la naturaleza, con los amigos, con los juegos. Yo vinculado también pues, con los animales, nos gustaba, bueno, en invierno ver llegar los rebaños de ovejas, jugar con los perros, es una zona de muchos palomares, había mulos, había vacas. Bueno, estábamos continuamente, pues yo me movía lógicamente con hijos de ganaderos, y en el ambiente del pueblo pues muy a gusto, muy feliz. 80 niños, fíjate, casi los que habrá ahora en toda la comarca. Pues fíjate, pero eso es una realidad, sí. Además era así, chicos, chicas, y luego ya hubo otra escuela más de párvulos, que ya venían chicos y chicas juntos. Sus antecesores estudiaron en Madrid. Usted también estudió en Madrid, en la Complutense. Sí, yo estudié en ¿Cómo fue ese cambio de Villamayor a Madrid? Bueno, pues, ¿cómo fue ese cambio? Bien, no sé, previamente había estado interno aquí en un colegio en Burgos, y llego a la universidad un poco acogido porque vivían mis abuelos maternos allí, y entonces estoy en casa de mis abuelos. Y tengo que decir que iba, los fines de semana, cogía en la estación del metro, el directo, en el tren, desde la estación de Villamayor de los Montes, que está muy cerquita de Madrid-Alejo, iba en el tren hasta Chamartín, y desde Chamartín me desplazaba, que vivía en la calle Franco Rodríguez, pues andando, estaba cerca de Plaza Castilla, y recuerdo eso, pues la vida es un cambio cuando llegas allí, te encuentras, bueno, pues que es otro nivel, te impresiona un poco, está en la Complutense, pero bueno, es una experiencia siempre positiva, donde conoces mucha gente, pues de la zona de La Mancha. Bueno, entonces las facultades había muy poquitas en España, ¿no? Entonces estaba muy distribuido, porque estaban además Zaragoza, León, Córdoba y Madrid, con lo cual ahí estaba repartida toda España, ¿no? Madrid era de la zona centro, y la verdad es que no coincido con muchos burgaleses, porque los de Burgos iban hacia León, lo mismo que los del País Vasco iban hacia Zaragoza, y los andaluces pues eran de Córdoba, y así, pero lo recuerdo pues con mucha ilusión y con muchas anécdotas que tengo de mi época de estudiante, claro. Conexión directa en tren, Villamayor, Chamartín. Conexión eso directa, sí que es para frotarse los ojos. Estación de Villamayor de los Montes, paraba en todas las estaciones de Fontioso, Pum Pum, Aranda, todas, tardaba sus 4 o 5 horas, pero te ibas en el tren a Madrid. Era la década de los 70, una década muy particular, ¿no? El final de la dictadura, la transición, le pilló justo en ese momento, joven. ¿Cómo fueron esos años allí en Madrid? Bueno, me pilla precisamente sí, una época de transición. Yo estoy un poquito antes de que luego ya llega la movida en Madrid. Sí, luego le iba a preguntar por la movida. Sí, la movida. Yo digo que soy un poco anterior a la movida, pero sí que es verdad que se notaban aires de cambio, ¿no?
porque si no recuerdo mal, Franco murió acaso el año 77, entonces hubo pues un trimestre, hubo problemas, había manifestaciones, la Policía Nacional cargaba contra esas manifestaciones, bueno, te sorprendes un poquito que cambias del pueblo a Madrid, pero bueno, pues son épocas de cambio que yo no he sido conflictivo, es decir, yo lo he visto un poco de la barrera, yo no he sido militante, yo tenía compañeros que me decían, yo pertenezco a este partido, al otro, y daba un poco miedo, porque hay que pensar que, si no recuerdo mal, precisamente, casi no sé, en el año 79, la legalización de algunos partidos políticos no existía como tal, con lo cual algunos de los compañeros que tenías certeza con ellos te decían, oye, mira, yo estoy militando en este partido y en otro, pues decías, oye, pues ten cuidado porque no sé cómo van las cosas. Bueno, visto desde ahora, parece un poco historieta, pero visto en ese momento tenía otro contexto. Un contexto muy diferente al que vivimos ahora, claro. Aparte de intentar teatralizar mucho, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Sí, la amnistía fue posterior, Franco murió en el 75, la movida le pilló un poco pronto, pero de todas formas, aunque lo hubiese pillado en ese momento, me consta que los estudios de veterinaria son exigentes, no sé si hubiera tenido mucho tiempo para poder salir por ahí. Sí, eran exigentes y lo son también. Tenía mucha fama de que era más exigente, lo decían los de León. Los que estudiaban en León decían que la Facultad de León era más exigente que la Complutense de Madrid. Los que hemos estudiado en Madrid decimos que no. Lo que ocurre es que... Esa leyenda se prolonga hasta ahora. Esa está todavía, ¿no? Lo que ocurre es que, como en todas las facultades, hay algunas asignaturas donde hay algún catedrático, bueno, que es un poco llave, que es un poco más exigente, y quizá León, había un profesor que daba patología que tenía fama de ser más exigente, y bueno, en Madrid a lo mejor estaba la anatomía, la farmacología, que eran más exigentes, pero bueno, eran exigentes en sí la carrera, porque es una carrera difícil, hay que estudiar mucho y hay que estudiar todas las especies, lo que hemos dicho. Alguna vez siempre hacen la comparación con humana, es que en humana estudiáis una cosa, y además cuando vais el enfermo os lo cuenta. Nosotros lo tenemos mucho más difícil, tenemos que estudiar varias especies y además tenemos que adivinarlo todo. O sea que sí, pero es difícil. Después de estudiar y de colegiarse precisamente en este colegio, Roa creo que fue uno de los primeros destinos, y luego en el norte, al norte y al sur, el Valle de Valdevezana, donde estuvo bastante tiempo y donde guarda muy grato recuerdo, ¿no? Sí, bueno, yo a lo mejor es que soy muy conformista, pero estoy contento y estoy en todos los sitios, ¿no? Desde luego a Roa voy el año 80, muy al principio, estuvo 3 años allí. Bueno, llegas en plena juventud, voy con 23 años, recién acabado, soltero. Pues Roa es un lugar excepcional, con un ambiente magnífico, eres joven, empiezas a tener un sueldo, una actividad, bueno, pues todo es para bien. Y estuve muy a gusto, no ejercí mucho la veterinaria como la ejerzo después en Valle de Valdevezana, donde los censos ganaderos son mayores, pero Roa tuvo algunas cosas muy importantes, que ahí, de alguna manera, tenía un matadero municipal donde había que hacer una dedicación amplia a eso. Tenía algo que luego ha sido vinculado en mi vida, que tenía los toros, los festejos taurinos, y luego tenía algo de vacuno y algo de porcino, pero básicamente era matadero, y luego algo que yo, porque lo había visto en casa, que si no realmente para un veterinario joven hubiese estado muy difícil. Y puede parecer un poco también para la gente más joven, no lo entiende. Roa, que es una zona de, yo decía entonces majuelos, ahora son viñedos, se cultivaban con machos. Los mulos son el híbrido del burro y la yegua, o del caballo y la burra, y entonces eran ya de mucha edad, tenían problemas, y entonces la clínica de los équidos era difícil, de las cojeras, de los cólicos, tenías aquel, yo la suerte que tenía es que lo había visto en casa, pero bueno, fue su cuestión. Y luego en Valle de Valdevezana ya es otra historia, practico la inseminación, hay mucho vacuno, en fin, ahí ejerzo todo lo que quiero y trabajo todo lo que quiero y más. Estando ahí es donde ya nacieron sus 4 hijos, ¿los 4 sí, nacieron? Cuatro, sí. Allí pues me voy recién casado, como ocurre con las mujeres, con todo, o sea, siempre sacrificada, porque mi mujer es enfermera, trabajaba en Baracaldo, en Cruces, pero tiene que elegir. Se fue para allá, ¿no? Tiene que elegir. Entonces, al lado de Soncillo. A Soncillo, porque entonces no era compatible poder estar haciendo el servicio de enfermería en el Hospital de Cruces y vivir en Soncillo. Entonces son 8 años que sí, no lo sé, pero quizá los más felices de mi vida, porque ahí nacen mis 4 hijos, y bueno, cuando tienes, luego allí de Roa que me voy,
allí con 27 hasta los 34, cuando tienes 27 años, estás recién casado, nacen 4 hijos, puedes trabajar, puedes ser padre, tienes tiempo para todo, no te cansas y vives a gusto y feliz. Y el sitio es maravilloso. Otra cosa son los inviernos. Y también hay que irse al año 83, que Soncillo era más, ya sabéis el dicho que Soncillo es pueblo alegre y sencillo. Es decir, que es verdad que es un pueblo muy bonito y no cambio por nada la época de verano. El invierno es otra cosa, es muy duro porque, bueno, cuando anochece allí, bueno, hay que estar allí. Y sin teléfonos móviles ni tecnología. Claro, sin teléfonos móviles, eso era, pues era lo complicado, porque había que hacer muchos viajes, entonces salías con una ruta, bueno, y si te digo además, sitios para llegar, teníamos nuestras claves con la gente del municipio que decía, si te dejo una bandera roja en la ermita, hay que subir al pueblo, si no te dejo señal, este día no hay, hacías un recorrido semanal rutinario, independiente de las llamadas, pero vuelvo a insistir, 27 años no vuelven, aquello se puede con casi todo. Con esa edad sí, ¿no? Se tiene energía. Se puede con casi todo. De sus 4 hijos, ninguno ha estudiado veterinaria. No sé si tiene ahí una espina clavada o... Pues no lo sé. 3 pertenecen al mundo sanitario. Yo tengo 2 que son odontólogos y tengo una hija que es médico y luego el pequeño que hizo Derecho, Dirección y Administración de Empresas, y la verdad es que un día me dijo, oye papá, yo a lo mejor quiero hacer veterinaria, y la verdad es que me dio un poco un vuelco, ni les he quitado la intención, ni les he animado tampoco, porque realmente ahora mismo la situación no es la mejor, existe una plétora profesional importante, lo que decíamos antes, de que, bueno, de las 4 facultades hemos pasado a 13 facultades en España, y en fin, el número de graduados, licenciados antes que salen en España es mayor que el que saca Alemania, Francia y Gran Bretaña juntos. Es decir, que yo creo que tenemos veterinarios para toda Hispanoamérica, para Europa, como han estado muchos haciendo inspección de carnes fabulosamente bien hecha en Inglaterra, para hacer saneamiento ganadero en Alsacia, en Francia, para todo el norte de África tenemos veterinarios para exportar. Y ojo, la administración se gasta mucho dinero en formar un veterinario, eso no es gratis. Y además Europa hoy exige más que nunca, aparte de la cuestión teórica, el tema de laboratorio, de prácticas, de hospital, que de alguna manera los médicos utilizan, como no puede ser de otra manera, los hospitales públicos, ¿no?, de la Seguridad Social. Las facultades de veterinaria tienen que crear su propio hospital y eso cuesta mucho dinero. Es decir, que formar un veterinario a la sociedad le cuesta mucho dinero para que luego no tengan salida. En su caso son 5 hermanos, ¿sí? 4 creo que estudian veterinaria, pero bueno, al final los 5 están dedicados a... Somos 6. 6 hermanos, veterinarios 5. Eso o sea, una es veterinaria. Cuando estaba yo estudiando en Madrid, yo fui a estudiar veterinaria, ella fue a estudiar farmacia. Bueno, te cuento, se casó con un amigo mío, compañero de curso, y después hizo veterinaria en Murcia y nunca ha ejercido de farmacéutica, ha ejercido de veterinaria. Con lo cual de los 6 somos 5 y el otro está relacionado con el mundo ganadero. ¿Por qué estudian todos lo mismo? ¿Es tradición, obligación, competencia saludable entre los hermanos? Es curioso, ¿no? No lo sé por qué, porque como somos hijos de veterinario y nietos de veterinario, en mi casa siempre había esa conversación que era permanente, puede hablarse muchos temas, pero siempre al final sale el tema veterinario. Y empezó mi hermano mayor, se hizo veterinaria, después yo me hago veterinario, después mi hermana quiso cambiar, se hizo farmacéutica, sí, pero se casa con un veterinario, acaba siendo veterinaria, y luego mis otros 2 hermanos pequeños, pues no sé si vieron a los mayores. Quizás es una casualidad, pero no hubo nada, ni obligación, ni nada teledirigido en absoluto. Me decía que una hija suya es médico, es intensivista, si no me equivoco, en la UCI, sí, aquí en el hospital de Burgos. Su mujer es enfermera, por lo tanto, saben bien lo que ha supuesto o sigue suponiendo el tema del COVID. Hay que vivirlo, ¿no?, para tener pues sí, claro. ¿Qué opina de los negacionistas? Bueno, eso es decir, una cosa que estoy en contra totalmente del negacionismo. Yo, si ahora volviésemos, es decir, que esto no se ha terminado todavía, pero si yo pudiese expresar aquí en televisión qué sensaciones se tenían en marzo del año 2000 y qué sensaciones transmitía nuestra hija
Y el hecho de que... Transmitía y sigue transmitiendo, ¿no? Sigue transmitiendo, pero en aquel momento, quiero decir, ahora tenemos algún arma más, es decir, la comunidad científica va aportando conocimientos, ¿no? Va aportando conocimientos, se conoce un poco la enfermedad y algo que es vital, y es que tenemos la vacuna, es decir, ahora ya tanto mi hija como mi mujer, como personal sanitario ya están vacunadas, pero si te digo que, claro, vivimos 3 meses, que teníamos una nieta, mi mujer y yo, recién nacida, 3 meses sin verla, nada más que el WhatsApp, sin relacionarnos, sin contactos. Bueno, y hasta decir que nosotros en nuestra casa teníamos convivencia estrecha, pero no demasiado estrecha con mi mujer, porque había un riesgo que no sabíamos hasta dónde podía llegar. Bueno, ahora puede parecer exagerado, pero no lo es. Entonces fue una cuestión de alerta sanitaria y de alarma social, bueno, como está y como se ve. Además, si alguien sabe de enfermedades infecciosas, esos son los veterinarios, ¿no? Aunque no es lo mismo una infección de animales que una infección de humanos, ¿no? A la hora de los tratamientos, las medidas a tomar, cambia mucho la perspectiva. Efectivamente, mira, una de las cosas que nosotros hemos demandado permanentemente o hemos pedido a las distintas administraciones centrales, autonómicas y locales, es aportar nuestro conocimiento, porque los veterinarios podemos aportar, yo creo que 2 cosas importantes. Una es experiencia y otra es ciencia. En esos comités de científicos que tienen que planificar las cosas, bueno, pues la opinión de los veterinarios debería ser importante. Que otros países ha habido algún veterinario a la cabeza y los resultados pues han sido quizá mejores, y aquí, bueno, alguien puede decir que está bien, no sé, se ha pagado un peaje y se está pagando, afortunadamente bastante menos, pero es un peaje muy alto de víctimas lo que hemos tenido, ¿eh? No sé si hubiese podido hacerse mejor, peor, no lo sé tampoco, pero se ha pagado mucho. Usted tiene ya edad para ver los toros desde la barrera, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, aparte de su trabajo en la subdelegación, ¿no? En la dependencia de Sanidad, es presidente, como venimos hablando, del Colegio de Veterinarios, y también desde hace unos meses presidente de la Fundación Caja Rural, en sustitución de Pedro García Romera, que nos dejó el pasado mes de septiembre. No se aburre, ¿no? No, bueno, pero es un poco lo que decíamos también al principio. Nadie se plantea esto, sin embargo, siempre hay algunas personas que te motivan o que te piden o que te dicen, y bueno, pues la Caja Rural fue algo que ya estoy muy vinculado a la entidad, pues ya desde el año 2006, que también han pasado años, ¿no? Y la Fundación desde su creación. Y como tú bien dices, viví muchos años con el que fuera presidente, que era la historia viva de la entidad, que era don Pedro García Romera, al que yo le considero de los hombres más cultos que yo he conocido, con un gran talante, con un gran saber, con mucha experiencia. Y bueno, pues desgraciadamente le perdimos y hubo que reorganizar un poco la entidad. Bueno, a mí me pidieron a hacerme cargo de lo que es la fundación, y ya sabes que originariamente Caja Rural de Burgos era una entidad que nos fusionamos, puedo decirlo así, porque yo también participé en ello, con la Caja Rural de Segovia, con la Caja Rural de Fuentepelayo y con una cooperativa de crédito catalana que es Castelldans, pero se mantuvieron independientes las fundaciones. La fundación es como la parte de obra social de la entidad, es decir, que aunque estamos unidos todos en lo que es Caja Viva, las cajas rurales históricas de Burgos, de Segovia y de Castelldán y de Fuentepelayo, pues tienen su propia fundación. Bueno, y esta es la parte social donde nosotros pues hacemos retornar parte del beneficio que tiene la entidad a nuestros socios y a nuestra sociedad, ¿no? Es decir, devolvernos parte de esos beneficios para temas deportivos, temas culturales, y algo desde luego que no se puede olvidar nunca que Caja Rural lleva en su ADN es el tema agrario, el tema agrícola, ¿no? El tema del cooperativismo, que es un poco la razón de ser de estas entidades de crédito. Tomás Fisac, presidente del Colegio de Veterinarios de Burgos, que ha sido un auténtico placer y que ojalá mantenga esa ilusión por su profesión durante muchísimos años. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. ¿Qué le diría a un estudiante que esté ahí terminando segundo de batch y que en su mente, de cara a las pruebas de acceso a la universidad, si me sale bien, me gustaría hacer veterinaria? ¿Qué consejo le daría? Bueno, si verdaderamente tiene ilusión, que siga, que lo estudie, que trabaje, que somos muchos, que estamos un poco sobredimensionados. Pero en casi todo, ¿eh? Pero en casi todo. Y entonces, con esfuerzo, con trabajo, con ilusión, con dedicación, bueno, se puede llegar, se puede trabajar
en una profesión tan rica como es la nuestra, digamos, con unas oposiciones como funcionario de Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, se puede especializar en pequeños animales, se puede especializar en grandes, en fin, está la parte de la docencia, está en los laboratorios, está en la empresa privada, la industria agroalimentaria, hay mucho campo y hay mucho que trabajar. Desde luego, si tiene ilusión, que siga. Eso vale para todo. Gracias, Tomás. Gracias a vos. Nosotros no tenemos tiempo para más. Regresamos en breve, aquí en su casa en el 8 Burgos, con otro nuevo Cara a Cara. Cuídase.